Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy quiero que me acompañen a una aventura. Queremos ir a hacer un picnic porque pues en sí nosotros intentamos hacer, como ya les había dicho, actividades para poder llevar a mi perrita y que mi perrita pase tiempo con nosotros. Entonces vamos a visitar un lugar que ya habíamos visitado hace más o menos 2 años, que se llama Moret-sur-Loing, que es un lugar muy bonito porque Le Loing es un río. Entonces en este Moray-sur-Loing, c'est un ville, un village. En este como pueblo pues pasa el río, entonces ahí podemos hacer un picnic al lado del río y está muy bonito y es como lo que en México sería como un pueblo mágico. Entonces es como antiguo, bonito, está tranquilo, aunque sí hay bastantes personas como turistas que, por así decirlo, que vienen aquí como nosotros a pasar un rato. Y pues hoy queremos ir. La verdad es que vamos a ir en carro, pero también se puede llegar en transporte público. Más adelante les voy a estar diciendo cómo se puede llegar en transporte público, pero en carro no está tan lejos de París, más o menos se hacen como una hora. Y pues nada, espero que nos la pasemos bien. Todas las cosas que vamos a comer las hice ayer, entonces pues ya hoy nada más nos levantamos temprano, nos vamos, disfrutamos un poco y regresamos antes del anochecer. Aunque el anochecer pues aquí como es verano, se va oscureciendo como hasta las 9:30, 10 de la noche, entonces tranquilo. Y pues nada, entonces vamos. Y nosotros nos estacionamos en un parking que estaba muy cerca. Entonces nada más caminamos un poquito y de este lado ya podíamos ver el Luang, que es el río que les mostré. Me acerqué un poquito y me sorprendió mucho ver que había peces. Primero vi un pez muy grande, pero después el pez como que se alejó y después vi peces más pequeños. Y también había una persona que estaba haciendo paddle, pero también me gustó mucho que el agua estaba muy clarita, se reflejaba todo y estaba muy tranquilo. Incluso si vienen en auto les recomiendo, bueno, aunque no vengan en auto, aunque vengan en transporte público, les recomiendo que lleguen temprano porque como es un lugar tranquilo para hacer un picnic y estar tranquilos al lado del río, hay mucha gente. Entonces nosotros llegamos a las 11 aproximadamente y ya había algunos carros, pero aún así pudimos encontrar un lugar donde estacionarnos, pero pues si pueden llegar antes de las 11:30 sería lo ideal, porque después pues ya hay bastante gente. Entonces pues aquí les estoy mostrando un poco, del otro lado hay casas con un poco de jardín y de este lado hay pues está el parking y después hay otras casas. Aquí les muestro a la Emilianita que se ve muy bonita con su arnés de rosita fresita. Bueno, no es de rosita fresita, es como de color rosa con fresas, pero le dijimos que era de rosita fresita y ella se ve muy bonita y anda muy contenta. Aquí les muestro, avanzamos un poquito más y nos estamos acercando ya a el centro del pueblo. Y como pueden ver, todavía no hay tantas personas porque solamente había unas pocas personas que comenzaban a hacer un picnic. Aquí les muestro cómo había muchísimos gansos y también había patos y muy bonitos, ellos iban como agrupados. Entonces nosotros seguimos caminando un poquito más y para poder llegar del otro lado, que es donde queremos hacer nuestro picnic, tenemos que subir bueno, caminar un poco, subir el puente y cruzarlo. Y aquí estaba viendo que había unas fotos de que anteriormente había habido una inundación. Entonces, pues ahorita podemos ver que el río está muy tranquilo, pero con fuertes lluvias sí se ha llegado a inundar. Y de este lado, pues es como la otra parte del puente que también está muy bonita. Eso que les estoy mostrando ahí es como un molino de agua. Y aquí la corriente está muy bajita. Y de igual manera podíamos ver a los gansos. Y les digo, a mí me volaba la cabeza que estaba tan clarita el agua y todo tan tranquilo. Y ahí van los gansos tan bonitos. No les tomé foto más de cerca porque, pues no, pero se veían muy bonitos.
Como les digo, aquí subimos un poco unas escaleras que ya estaban bastante viejitas, porque incluso estaban resbalosas. De esas veces en las que muchísima gente ha caminado por ahí, que la piedra ya comienza a ser resbalosa. Y mi novio me dijo, vente, es hacia la izquierda. Y yo le dije, ¿estás seguro? Y me dice, sí, 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 vente. Entonces nos acercamos, aquí pueden ver cómo se ven las casas. La verdad es que son casas muy bonitas. Hay algunas que se ven un poco más modernas, pero la gran mayoría son como casas antiguas, hechas de piedra y se ven muy bonitas, aunque sí hay algunas que no están como tan bien cuidadas, por así decirlo, como que eso es como lo que llama la atención, que son como auténticas. Aquí, pues, no era la dirección correcta, cabe resaltar, pero pudimos ver la iglesia. Entonces, desde lejos ya se veía como la punta de la iglesia y le dije, ay, mira, vamos a ver. Entonces nos acercamos un poco y wow, estaba muy bonita. De esas iglesias que tienen mucha historia, porque de igual manera la construcción se veía bastante antigua. Y yo le dije a mi novio, pues vamos a ver del otro lado, porque esta era como la parte trasera y es lo que me explicó. Sí, porque creo que la fachada de enfrente está del otro lado. Entonces le dije, pues sí, vamos a ver. Nos acercamos más. Y aquí teníamos que tener cuidado porque él tenía a Emiliana, yo tenía la cámara y pues había carros que pasaban, porque aunque sea un lugar muy bonito y como un pueblito mágico, como les decía, pues sí es como un lugar donde las personas viven, entonces hay bastantes carros que pasan y pues ya nada más íbamos caminando, acercándonos y miren la estructura, cómo se ve todo de piedra. La verdad es que no sé en qué año fue construida, pero sí se ve un poco antigua. Aquí giramos y ya encontramos la entrada principal y yo quería entrar un poquito a ver, pero mi novio me dijo no porque tenemos a Emiliana y aparte pues no podía porque estaban en misa. Había mucha gente en el interior y se estaba oficiando la misa, entonces nada más les muestro cómo es la fachada del exterior. La verdad no sé mucho de construcción o de arquitectura, pero creo que es gótico. No, no es cierto, estoy diciendo tonterías. La verdad no sé qué estilo sea, pero se veía muy bonita. Caminamos un poco más y la verdad también me sorprendió ver que no había tantos comercios. Este era una como una dulcería y había como atrás había unas personas, bueno, una zapatería, pero no había como muchos comercios, entonces puedo deducir que es como un pueblo que no está adaptado como para un turismo masivo. Entonces pues nada más le dije a mi novio, está muy bonito, vamos a seguir caminando y vamos a encontrar un lugar en donde hacer nuestro picnic porque ya los dos empezábamos a tener hambre y también queríamos encontrar un lugar bonito para quedarnos ahí un buen rato, comer tranquilos y pues ya después como seguir viendo un poquito más. Aunque les digo, no hay como mucho que ver, o sea, sí tiene como su encanto, pero no hay como un museo, una exposición o cosas así culturales, solamente es como el encanto de las casas. Y pues seguimos caminando y Emiliana estaba muy contenta. Estaba haciendo un poquito de calor, pero menos que donde vivimos, entonces nosotros andábamos tranquilísimos. Solamente, y aquí estábamos apreciando los vitrales que se veían muy bonitos y le dije, imagínate al interior con el sol así pegando directo como se debe de ver. Pues ya ahí estábamos caminando, seguimos acercándonos y llegamos a el mismo lugar. Entonces le dije, yo creo que es hacia la derecha. Y me dijo, no, es hacia la izquierda. Entonces nos volvimos a perder un otro poquito. Pero pues no importa, porque eso nos hizo como descubrir un poquito y ver la arquitectura, ver las casas. Les digo, aquí es cuando me dicen, no, 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 sí, es hacia la derecha. Y llegamos a una calle sin salida, porque era hacia la izquierda. Pero esta casa me gustó mucho, la que se ve como con las ventanas azules. Se veía muy bonita y era hecha en piedra.
Sí, o sea, el azul estaba muy bonito. Aunque he de decir que las calles estaban un poco pequeñas porque las personas pues dejaban estacionados sus carros. Entonces sí era como cuestión de tener cuidado y subirnos a las banquetas. Aquí ya llegamos a un lugar donde me dice, no, es que mejor hay que checar maps. Y le dije, es que era hacia la derecha. No, perdón, hacia la izquierda. Me dice, pues vamos a seguir caminando. Le dije, no, ya vamos a checar maps. Entonces, justamente era por donde yo les decía. Aquí llegamos a este puente que yo creo que en su momento era de esos puentes que donde había guardias y te decían, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Porque había como un centro como para una persona ahí sentarse, entonces yo creo que era como para un guardia. Y nosotros seguimos avanzando porque del otro lado es en donde queremos hacer el picnic. Aquí este lugar era un restaurante y la verdad es que no vi tantos restaurantes. Me parece que eso era una crepería. Entonces vimos, era ni siquiera era el mediodía y ya tenían el servicio completo. Entonces, como les digo, si quieren venir a comer aquí, si es de venir temprano o como nosotros traer su picnic. Y miren, ahí es la iglesia en donde estábamos hace un momento y nos estamos acercando más al molino de agua. Y ahí yo estaba viendo ese pato que estaba en el muro, que no sé, bueno, en París hay muchos como este tipo de arte que puedes encontrar así como en las paredes y no sé si lo han visto en alguno otro de mis videos les voy a mostrar, pero me sorprendió ver que aquí también había un street art como ese. Seguimos caminando y había una persona que estaba pescando. Yo no sabía que se podía pescar, pero sí, porque nos acercamos un poco más y vimos peces más grandes. Aquí ya les muestro cómo la corriente está muy tranquila. La verdad es que no había mucho, el nivel del agua no estaba muy alto. Y de ese lado se ve como un poco más, más grande el cauce del río. Entonces ya nada más ahí les mostré un poco. Seguimos caminando y la verdad es que este puente está muy bonito. Vi a muchas personas que se estaban tomando fotos, que le estaban tomando fotos al río, a los patos. Y no sé si, o sea, creo que hasta este lugar podría utilizarse como una locación para grabar una película de época. Y la verdad es que sería muy bonito. Porque como les digo, incluso las casas guardan como que esa arquitectura y se ven muy bonitas. Entonces parece un poco, no sé, me sentí un poco como en un cuento de, por ejemplo, en el cuento de Aurora, así con ese tipo de casas. Se veía muy bonito. Ay, aquí le dije a mi novio, esa casa pareció un castillo y me dice, pues a lo mejor sí era como de una persona importante en la época. Y lo que me impactó es que las personas siguen viviendo ahí. Entonces, entre comillas, sí está bien cuidado. Aquí me gustó ver que había unos racers. No sé si las personas los rentaban, pero me pareció gracioso. Entonces, pues ya teníamos que atravesar la calle y seguir caminando solamente unos metros para poder llegar a el lugar en donde queríamos nosotros hacer nuestro picnic. Y aquí les muestro un poco las jardineras públicas que se veían muy bonitas. Aquí ya caminamos lo suficiente y llegamos. Aquí había otro restaurante y de igual manera estaba el servicio completo. Seguimos caminando y les muestro el río del otro lado. Aquí es donde podemos meter los pies porque ya es como... Hasta incluso podemos sentarnos un poquito a la orilla y meter un poco los pies. Y estaba muy bonito, el clima estaba fresco. Ahí ven a Emiliana muy contenta. Y estaba muy contenta porque incluso no tenía calor. Y a mí me gusta mucho traerla a este tipo de lugares con nosotros porque me gusta que esté con nosotros, que conozca un poco más. Porque incluso si decimos, ay, sí, son animales, pero ellos son muy inteligentes y entienden todo. Entonces aquí ya nos sentamos
Aquí les muestro los que traje de picnic. Esta era nuestra vista. Se veía muy bonito. Y el picnic es unas zanahorias con pepino y manzana. Unos panes rellenos de queso que yo hice. Unos muffins de blueberries que me quedaron deliciosos. Y un poco de pizza. Y de este lado tenemos la comida de Emilianita. Y Emilianita ahí estaba tranquila, pero estaba haciéndosela triste porque quería comer de nuestra comida. Y ya les dábamos ahí consolando diciéndole, no, tú come tus croquetas. Porque ella tiene un poco de problemas estomacales. Entonces son croquetas medicales. Y ella luego se hace la que no quiere comer. Aquí les muestro mi pan, la verdad es que estaba muy contenta, me quedó muy rico. Lo rellené de queso brie y queso emmental. Y la masa fue con la misma con la que hice las pizzas. Entonces estaba muy rico, yo estaba muy sorprendida. Y como le había echado un poquito de sésamo, fue como la cereza del pastel. Aquí una mosca me estaba atacando. Y pues nada. Después aquí ya estoy tratando de que Emiliana nade, pero al parecer el agua estaba muy fría para ella. Y ya ahí estaba con cara de sáquenme de aquí, entonces ya después se la di a mi novio. Ella se secó tranquila porque el solecito está muy agradable. Aquí yo me sentí un poco en una piedra y me sentí como Ariel ahí mojando mis pies un poco. Y la verdad es que me dio risa porque si me quedaba quieta los pececitos se acercaban y creo que uno de ellos me mordió. Y dije, ay Dios mío, se va a cumplir mi sueño de hacerme el masaje en donde los pies muerden. Bueno, no es mi sueño, pero he visto eso y dije, no, no quiero eso. Entonces saqué mis piecitos y ya. Aquí les sigo mostrando un poco la vista. Agradable y bonito. Y la verdad es que estaba el agua muy fresca. Hacía mucho bien porque estábamos más o menos a 28 grados. Aunque no se sentía, la temperatura eran 28, pero como estábamos a la sombra de los árboles y como yo estaba ahí metiendo mis pies en el agua no se sentía, me sentía muy fresca. Y aquí les muestro cómo hay unos pequeños pececitos que si ponen atención, ahí se ven un poco camuflados porque son del color de las rocas. Pero ahí se ven cómo están los pececitos. Y nos sorprendió ver que los pececitos pequeños eran los que se acercaban más a las orillas. Los peces grandes solo los vimos desde el puente porque se quedaban como más alejados de las personas. Y miren, ahí se ven nuevamente. Y estaban muy chiquitos y bonitos. No, la verdad es que es un lugar muy bonito. 100% recomendado. Me gustó mucho, es de fácil acceso. Como les digo, si llegan temprano pueden tener un lugar bien para hacer un picnic. Si van a comer ahí les recomiendo llegar antes porque los restaurantes son pequeños y no hay muchos. Y pues nada, nos quedamos aproximadamente unas 2, 3 horas y después dijimos, no, pues ya hay que caminar otro poquito y luego ya nos vamos porque ya iban a ser las 5 de la tarde. Ya estaba el sol no tan fuerte, estaba un poco nublado, lo cual se agradece porque de igual manera hacía calor. Entonces aquí les muestro el otro lado del puente y aquí como vemos ya está el cauce del río, se veía muy bonito. Aquí fue donde vimos ya a los peces más grandes. Y van a poder ver que a esta hora ya había más gente, o sea, ya había personas que se estaban bañando, bueno, que se estaban metiendo a nadar, incluso si estaba prohibido y había más personas. Y aquí podemos ver a los patos que se estaban escondiendo de las personas. Era como una especie de isla que yo creo que es hecha para ellos, para que estén como más tranquilos. Ahí estaban los patitos. Seguimos avanzando y si pueden ver del otro lado, del lado contrario al que estábamos nosotros, ya había más personas. Y aquí mi novio me estaba mostrando los peces, que como les digo, de este lado ya estaban los peces más grandes. Ahí sí se puede ver un poco si ponen un poco de atención, porque de igual manera son cafés, entonces se camuflajeaban un poco. Pero sí, eran peces bastante grandes. Y aquí les muestro, ya había más personas que se estaban metiendo al río.
Y yo con la cámara sigo buscando los peces y ahí logré captar uno en el centro. Bueno, eran varios y la verdad es que estaba muy bonito. Aquí es un segundo molino que la verdad no sé si sigue funcionando, pero... O sea, no sé si sigue... O sea, de que sigue funcionando porque se movía muy lento, pero no sé si siga funcionando bien, pues. No sé cómo decirlo, pero ahí estaba el molino. Ya se veía un poco viejito. Yo creo que ya no ha de servir como antes, pero se estaba moviendo un poco. Y seguimos caminando. La verdad es que las casas así en piedra se ven muy bonitas. Se ve como muy antiguo, pero bonito. Y de este lado, como les decía, ya veíamos más gente. O sea, ya cuando nosotros nos veníamos, ya estaba llegando incluso más gente y nosotros dijimos qué bueno que llegamos temprano para pues justamente tener un lugar bonito y no encontrarnos como con tantas personas. Y bueno, aquí ya eran, como les digo, más o menos las 5 de la tarde. Entonces ya estaba nubladito, ya estábamos cansados, nos regresamos y yo solamente quería bajar un poco para ir del lado derecho porque nada más habíamos visitado el lado izquierdo. Entonces aquí podemos ver que tenemos que pasar por este túnel que arriba son casas. Entonces ese túnel me pareció como interesante. Y miren, aquí pueden ver que ya hay más personas. Este es del lado derecho. Y pues no, se ve muy bonito. Y ahí, como les digo, ya hay más personas que están disfrutando del agua. Nos acercamos un poco más. Y del otro lado ya no me acordaba, pero nada más es como en donde desemboca el río. Bueno, no es donde desemboca, es de donde viene. Entonces, de este lado estaba como más tranquilo, pero no había como pastito para sentarse. De igual manera había bastantes personas tomándose fotos, había personas que incluso venían en traje de baño, lo cual nos sorprendió. Y pues ya nada más de regreso vimos esta casa que era la casa del calendario solar. Y me gustó mucho porque fue mi novio el que lo vio. Y si pueden ver es como una estrella y la sombra de la estrella apunta a la hora que es. Entonces eso me sorprendió muchísimo, me gustó mucho. Y pues es todo. Pues ya estamos de regreso, la verdad es que nos la pasamos muy bien. Hacía una temperatura agradable porque aquí en donde nosotros vivimos y en París está haciendo mucho calor. Entonces fue agradable, incluso yo metí un poco mis pies al agua porque en sí no te puedes meter a nadar, pero por la ola de calor pues muchas personas se estaban metiendo a nadar. Pero nosotros pues no, nada más fui yo, mi novio ni siquiera metió los pies en el agua. Entonces la verdad es que estuvo muy agradable. Incluso encontramos un baño público enfrente que no estaba muy limpio, pero pues es un baño público. Emiliana estuvo muy contenta, ahorita ya está muy cansada, está durmiendo. Y pues ya como les dije, habíamos estado una vez anteriormente, pero pues no decepciona, es un lugar muy bonito. Y por ejemplo, si quieren ir y vienen de visita a París y quieren ir, sin algún problema pueden ir en el transporte público. Para poder viajar en el transporte público yo utilizo una aplicación que se llama Bonjour RATP. Y en esta ustedes pueden poner, por ejemplo, desde dónde van a salir y hacia qué lugar van a ir. Y pues ya aquí les muestra, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Una estación muy conocida en París es Châtelet-Léal. Voy a poner, por ejemplo, esta estación. Y voy a poner que el lugar a donde queremos ir es Moret-sur-Loing para ver qué opciones nos da. Porque eso es como lo agradable que te da como varios trayectos. Ya sea, pero ahí sí, forzosamente sí tienes que utilizar el tren. Pero por ejemplo puedes poner a otros lugares que quieras ir y te puede dar opción de en bus, en metro, en tren. Entonces es interesante y pues está abriendo, esperen.